lo persigues, nadie te lo regala. Tus raíces fueron heridas de tus cicatrices, ya tu arco iris se quedaba sin matices. No te importa perderte en la cepa de Belice. Tigre, tú, dientes de acero y con las rayas grises. Estratégico era tu plan para llegar a México. Tanto caminar, por poco llegas tetrapléjico. Falta un solo inning para lograr el éxito. La suerte será el mejor amigo de tus méritos. Acelera, sabes que viene la última frontera. Te guardan, te aprietan los grilletes de la espera. Le das gracias a... Buenas, soy Jorge Pérez y esta es Cuba en Caliente, mi gente. Nada, hoy venimos con una atractiva propuesta de Miami Derecha, esa joven periodista cubana que se cansó de servirle a la dictadura y que nunca estuvo bien, siempre fue humillada y bastante criticada por sus pensamientos liberales. Ustedes saben que todas las personas que no piensan iguales que ellos siempre lo castigan. Pero bueno, vamos a ver de qué trata el tema de hoy. El tema de hoy habla sobre el daño emocional que nos ha hecho el comunismo a todos los cubanos en esa época, hasta ahora, la actualidad. Una época que Diablo Fidel, nuestro dictador mayor, se dedicó a hacernos creer que después de esa pared para allá no había más nada. Simplemente lo que él decía era lo que había, hasta que llegó la internet. Y por favor, también nos vemos en eso que aprendimos muchos, y eso es una de las causas que todavía Cuba está así como está, es a no mirar nuestro propio camino. Siempre estamos mirando al vecino, estamos mirando otras cosas, ¿me entienden? Tenemos que, ¿cómo se llama esto? Tratar de unirnos, que es lo que más le falta al cubano, mi gente. Vamos a unirnos, ya tenemos libre a José Daniel Ferrer, vamos para adelante, mi gente. Esto es patria y vida, mi gente. Libertad para los presos políticos. Y nada, mi gente, Cuba en Caliente siempre. Dejen sus comentarios y compartan. El miedo, la envidia, la competencia tóxica, ver al cubano, al hermano, al coterráneo como un posible enemigo siempre, nos ha mantenido en la miseria por más de 6 décadas. Bienvenidos a Miami Derecha, un podcast que cada semana les trae un nuevo tema relacionado con la política, Cuba, Miami y todo aquel lugar donde esté un cubano de derechas que decida alzar su voz contra el comunismo. Hoy les quiero hablar de cómo el comunismo nos daña emocionalmente y cuáles son esas emociones específicas que nacen en los cubanos y que ya se han cultivado a lo largo de estas más de 6 décadas de la presencia comunista en la isla. Hablemos de las emociones, del daño emocional que hace el comunismo y cómo nos enseñan a demonizar el éxito. Si les interesa el tema, quédense en los próximos minutos. Esto es Miami Derecha y ya comenzamos. Este podcast surge de mi necesidad de expresar y compartir mi visión como periodista cubana de derechas en una ciudad tan diversa y apasionante como Miami. Soy Patricia González y espero conectar con muchos de ustedes que, si bien no tienen que pensar como yo, si quieran ver y vivir Miami por la derecha. Pues como les dije en la presentación, hoy en Miami Derecha vamos a estar hablando de emociones, pero no emociones positivas, pues son emociones vinculadas o generadas por vivir en un sistema comunista, por nacer dentro de un sistema comunista. Quiero hablarles desde mi experiencia porque creo, y lo he dicho en otros podcasts, que el comunismo ataca a las emociones y a todo lo que nos define como seres humanos pensantes y racionales para convertirnos en una masa amorfa que piense o crea que piense en algo y son simplemente pensamientos, ideas impuestas. Adoctrinados, vamos. El tema de las emociones a mí me apasiona en muchos aspectos. Sigo a muchos psicólogos, tengo amigos psicólogos con los que hablo mucho sobre el tema. Y creo que después de mucho pensar en mi vida, en mis experiencias, puedo hablar de emociones básicas que se repiten en la mayoría de los cubanos. A mí la que más me asusta verdaderamente es la envidia. Es un sentimiento, una emoción que nunca he sentido, gracias a Dios, gracias a la buena educación que me dieron mis padres, pero que en el comunismo es fomentada por el régimen. Un régimen que criminaliza la disidencia y demoniza el éxito. Las personas de éxito son mal vistas en Cuba. ¿Qué usted puede pensar de un país donde el éxito sea mal visto? Esto es una
característica que se relaciona directamente con la envidia y le pasa a la mayoría de los cubanos nacidos y formados en un régimen totalitario y comunista. ¿Por qué? Porque por eso es que surgen los CDRs o que se crean, y es una de las organizaciones de masas que más fomentó la envidia en la isla. Tú tenías que vigilar al vecino a ver si entraba algo a la casa que por supuesto tú no tenías y que seguramente tenía que ser del mercado negro, un mercado que todos sabemos que es el que mantiene a la dictadura prácticamente, porque es donde se vende todo con productos en su mayoría provenientes de Estados Unidos. Entonces los CDR fueron inventados para que cubanos chivatearan, para que cubanos echaran para adelante, son expresiones cubanas, a otros cubanos, y se fomentara la envidia y fuera mal visto. Mira qué creído, él se cree cosas. Eso es un tema que se arrastra aún a la migración, a los cubanos que están fuera, y es muy común en nuestra comunidad que nuestra misma gente no apoye nuestros proyectos, no apoye nuestros negocios. Pasa dentro de las mismas familias, y creo que tiene que ver con esa fragmentación y con esa división que intenta fomentar el Estado comunista, que quiere destruir a la familia, que quiere destruir todos los vínculos, porque un vínculo te enlaza con otra persona, te hace dependiente de alguna manera de otra persona, y ellos quieren que tú solo dependas del Estado. El Estado es tu máximo regente y tú no puedes ver más allá, y todo lo que venga de fuera tiene que mirarse con lupa. La dictadura cubana ha utilizado por años la envidia como herramienta de control, demonizando a los que tienen éxito e intentando fomentar una competencia por las miserias que hay en Cuba. Como hay tan poquito, hay que hacer que la gente compita más. Yo recuerdo una anécdota puntual cuando se dieron los televisores famosos aquellos, los Pandas, que se le daban unos televisores chinos que se veían súper mal, pero que para los cubanos era algo grande, y se daban a través de los CDR, de esta organización de envidiosos del barrio, y tenía que ser la persona que tuviera más mérito. Las miserias ajenas que se vieron, personas jalándose de los pelos por el televisor aquel, las miserias más increíbles tú las podías ver ahí. Entonces hace que cada cubano, en vez de entenderse como un hermano, como un coterráneo, como alguien a quien hay que apoyar porque su prosperidad también va a ser la tuya a largo plazo, pues era la competencia. Hay que competir con ese. ¿Y por qué se tiene tanto? ¿Y por qué se viste así? ¿Y qué se cree esa? Son frases que se repetían muchísimo, sobre todo en los entornos laborales, y que he visto repetidas lastimosamente acá en Miami, donde vivo ahora mismo. En España, cuando viví, no tuve más contacto con españoles, con venezolanos. En la comunidad cubana no estaba tan formada. Sin embargo, aquí en Miami he visto repetidos muchos de estos patrones que vienen heredados y en nuestras cabezas adoctrinadas de la dictadura y del comunismo cubano. Otra de las emociones, de los sentimientos, de las sensaciones que vienen aparejadas con salir de una dictadura es el miedo. El miedo al que no escapamos aún estando fuera del alcance geográfico de los dictadores. El miedo es una de las bases claves del adoctrinamiento, y creo que eso sí lo han hecho increíblemente bien. Incluso las personas valientes, las personas inteligentes, las personas preparadas, en algún momento de su vida sienten miedo. Y las que ya conozco y reconozco que ya no lo tienen es porque llevan muchos años, más de 20 fuera de Cuba. Pero las que todavía no llevamos tanto, por momentos determinados sentimos el miedo. Les voy a hablar de mi experiencia. A veces me pasa, por ejemplo, con los videos. Estos videos que estoy haciendo para el podcast, algunos no se han ido virales como tal, pero han tenido vistas y mucha interacción, y recibo de pronto amenazas, malos comentarios, y me genera una sensación contradictoria entre el éxito que está teniendo el video, que puede estar teniendo, y lo que me puede pasar por ello. Yo, que soy una persona consciente, una persona valiente, una persona que no teme levantar su voz, y una persona que creo hace muchos años es libre, aún así siento esa cosita y digo, Dios mío, ¿y si esto me lleva a un sitio que no me va a traer algo positivo? Digo a nivel personal, no a nivel económico. Entonces siento miedo por momentos, por eso soy capaz de comprenderlo en otros que están menos preparados y que deciden hacerle juego a la dictadura por el miedo a que le pase con su familia adentro, o a que ellos no puedan regresar nunca más. Entonces, de alguna manera se vuelven cómplices, agentes del régimen, porque por el miedo que sienten no hablan en contra. Es tan increíble cuando te pones a ver cómo por años
por tenernos cerrados a nivel comunicacional, los cubanos no teníamos idea de lo que pasaba en el mundo, más allá de lo que decía en el noticiero, de lo que decía Fidel en aquellos discursos interminables, donde el miedo era lo que movía. Después de la envidia, el miedo ha sido la herramienta de control más efectiva que ha tenido la dictadura. Ese miedo que trasciende el entorno político y te hace ser desconfiado hasta de tu propia familia, de las personas que tienes al lado. Porque imagínense ustedes que infiltran dentro de los centros de trabajo, dentro de los grupos de amigos, dentro de los mismos grupos de WhatsApp, a sus agentes de opinión. Entonces, en el fondo, tú no puedes confiar en nadie. Vives, como dice Marian Rojas, con el cortisol por las nubes todo el tiempo, con el estrés en 2000, porque no sabes en quién confiar. En Cuba el miedo ejerce un control increíble sobre las personas. No sé si les pasó alguna vez que su madre o su abuela le dijo: eso no se dice, eso no se puede decir, de eso no se puede hablar, eso no se menciona. El miedo trascendía el entorno político, el entorno social y llegaba al entorno familiar. Entonces, hasta en los programas humorísticos, hasta en las novelas, hasta en los dramatizados, cuando se hacía un chiste que podía ser interpretado, porque ya sabemos que todo lo que sale en televisión está pasado por 30 filtros, pero que podía ser mal interpretado, tú veías a los mismos artistas: eso no se puede decir, pero ¿qué tú estás hablando? Entonces, el miedo, la envidia, la competencia tóxica, ver al cubano, al hermano, al coterráneo como un posible enemigo siempre, nos ha mantenido en la miseria por más de 6 décadas. El comunismo es una ideología que divide a la sociedad entre buenos o malos. Entonces, el desprecio es otro de estos sentimientos, otra de estas emociones que se fomenta, el desprecio y la deshumanización entre nosotros mismos. Ahora, ¿cómo romper este ciclo emocional? ¿Cómo dejar de sentir eso que tenemos dentro y que nos han impuesto en el lugar donde nacimos, que ya crece con nosotros? Yo creo que hay que hacer primero un reconocimiento de las emociones y entender por qué siento esto, por qué siento lo otro, por qué siento miedo, por qué siento que mi compañero de trabajo puede ser una posible competencia, por qué siento que somos muy diferentes y que la persona, por ejemplo, que tenga éxito lo tiene que haber conseguido con negocios ilícitos. Eso es muy común entre los cubanos. ¿Este tiene dinero? Está metido en algo. No se reconoce el esfuerzo del otro, no se premia el esfuerzo del otro. Y eso me gustaría que entiendan que viene desde el daño antropológico y emocional que tenemos hecho por ser hijos, por ser herederos de un sistema totalitario, de una dictadura comunista en una isla del Caribe. El sentimiento isleño te hace pensar que eres el centro del mundo. Ese egocentrismo que tenemos los que somos nacidos en isla tiene que ver por con la maldita circunstancia del agua por todas partes. Somos, aunque ustedes crean que no, por eso a mí el sentimiento patriótico de la patria, de lo que es patria, me gusta tanto, porque somos de verdad el lugar donde nacemos. Entonces, si nosotros no elegimos cambiar ese lugar donde nacimos, que lamentablemente nos ha heredado muchas cosas malas, porque es muy fácil hablar de lo bueno siempre es más placentero recordarlo, pero vivimos en condiciones infrahumanas, nos enseñaron a odiar al otro, nos enseñaron a despreciar el éxito, nos enseñaron a ver enemigos donde no los hay y a intentar dañarnos entre nosotros, nos dividieron entre buenos y malos. Y usted no se da cuenta de todo ese daño que tiene hecho. Sin embargo, usted hace oda a ponerse el uniforme ese de la escuela, el uniforme de adoctrinado o al lugar donde creció que se está cayendo. Yo cuando veo las miserias de Cuba, yo que soy una persona extremadamente emocional, no siento ninguna nostalgia. Esta canción que salió de Bad Bunny ahora, de Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Cada vez que yo veo los reels con las calles de Cuba destruidas, yo no siento, yo digo, ¿cómo hacen eso? ¿Por qué puedes sentir empatía, puedes sentir nostalgia por lo malo y no puedes reconocer lo malo en ti e intentar combatirlo? Señores, el comunismo no solo oprime políticamente, también destruye emocionalmente. Creo que el principal mensaje que quería dejarles con este podcast de hoy, de cómo el comunismo afecta las emociones, de cómo se demoniza el éxito, de cómo se fomenta la envidia, el miedo, el desprecio entre coterráneos, es que ustedes reconozcan que estamos dañados antropológicamente por un sistema totalitario y decidan trabajar en ello. Eso nos va a beneficiar como comunidad, aunque ustedes piensen que no. Cuando reconoces de dónde viene el mal y de dónde vienen las cosas que no funcionan bien, puedes resolverlo. He visto mucho como comunidad en nuestras interacciones ese daño, esa competencia que no es la competencia buena, que no es la competencia sana.
Es esa necesidad de que me vaya mejor que al prójimo, es esa necesidad de atacar a las personas que quieren o eligen vivir de manera diferente a lo que está socialmente establecido. Creo que como cubanos tenemos muchísimo que aprender y va sobre todo con la libertad espiritual. Creo que ser libre es ser libre en muchos niveles y en muchos aspectos, y cuando no lo somos de nuestras emociones, no somos dueños de ellas, sino que las tenemos condicionadas, repetimos patrones y traemos con nosotros esos males de los que salimos huyendo. Creo que hay que, como comunidad, apoyarnos más. En Miami, lo que más me enamoró de esta ciudad es lo próspera que es, la gran comunidad de vendors, de negocios, de emprendedores, de empresarios cubanos que tienen éxito en diferentes ramas, que cambiaron su manera de ver la vida y de pronto médicos ahora tienen negocios de hostelería. Creo que es importante apoyarnos desde un like, desde un comentario, desde una compra. ¿Por qué somos capaces de apoyar, de defender a otras comunidades que están muy bien, pero no somos capaces de pensar, wow, este cubano logró algo o está intentando lograr algo y por esto creo que es necesario apoyarlo, es necesario ser parte de ese crecimiento? ¿Por qué no nos alegra el éxito del otro? Entiendan que eso no parte de quienes somos, parte de cómo vivimos, de cómo nos enseñaron a pensar. Los comunistas nos adoctrinaron desde que estábamos en la barriga de nuestra madre, porque ya nuestra madre venía adoctrinada de fábrica. Entonces, todo lo que consumimos, los animados, las actividades culturales, las clases, las escuelas en las diferentes enseñanzas, nuestros padres en sus trabajos, todo lo que con lo que tuvimos que convivir fue nocivo, porque vivimos o somos de una sociedad nociva y salimos huyendo de ella. Pero si no reconocemos el mal que nos hizo, nunca vamos a poder superarlo. Creo que hay un daño emocional, un daño estructural en todos los que salimos de Cuba, en todas las víctimas del comunismo. Hoy se anunció que Biden, la administración demócrata, sacó a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y amigos que tengo otras nacionalidades me decían, pero ¿cómo no te vas a alegrar si tú eres cubana? Ustedes no entienden que ser cubana no representa que yo defienda los intereses de Cuba ahora mismo, porque Cuba está regida y gobernada por una dictadura. Yo soy cubana de alma, cubana de espíritu, pero no defiendo lo que pueda ser un logro para los dictadores. Cuba sí es un país que fomenta el terrorismo, no Cuba, sino quienes lo dirigen. Pero cuando quitan esas sanciones, también están hablando de la ley Helms-Burton, son sanciones, son políticas que se decidieron desde Estados Unidos, fomentadas por la comunidad cubana en el exilio incluso, para poder lograr cambios en Cuba, para poder lograr que usted tenga una vida digna y que no tenga que sentir, y que si usted va a ser envidioso, sea envidioso porque lo trae en la sangre, no porque sea una conducta social impuesta por un régimen. Que si usted va a sentir miedo es porque lo heredó de sus ancestros, que eran todos unos miedosos, pero no porque sea una manera de subsistir en Cuba. Que si usted va a ser un odiador, como dicen ellos, ay no, esa palabra no me gusta. Que si usted va a ser una persona mala, una persona que detesta al prójimo, sea porque usted es así, pero no porque su sociedad lo llevó a ello. Hablé de estas tres porque creo que son las principales. Se pudiera hacer un estudio mucho más amplio con un sociólogo, con un psicólogo, de todas las emociones negativas que surgen o que salen después de haber vivido en el comunismo. Para las personas que nacieron sobre todo y que han llevado su vida entera en esa sociedad y que no han podido descontaminarse, supongo que sea peor. Los rezagos del pasado hay que trabajarlos, no se pueden obviar, no se puede cerrar los ojos y decir, ya me fui de Cuba, ya no me interesa nada de eso. No, porque dentro, en tu parte emocional, tú tienes ese daño hecho. Me pareció justo hablarles de esto porque la política nos sobrepasa a todos. Cuando usted habla con un americano, cuando usted habla con un español, usted ve mucho de la política y de la sociedad en sus palabras, en su discurso, en sus conductas, en su manera de vestir. Porque con los cubanos no va a ser igual. Somos un producto hecho y formado en una isla cárcel donde el adoctrinamiento impera, donde todo el sistema educacional está permeado de ideología comunista y socialista, donde nos enseñan a odiar desde que estamos chiquiticos al famoso enemigo del norte que no es tal, donde nos enseñan a temer al famoso enemigo del norte que no es tal. Entonces crecemos con muchas emociones negativas forjando nuestro carácter, por lo cual las personas que logran escapar de eso
y sobresalen y de pronto defienden a viva voz que son anticomunistas y desprecian todo lo que tenga que ver con ese sistema. Son personas, como les digo yo, adelantadas a su tiempo, porque luchar contra lo que tenemos dentro, porque nos lo pusieron como un chip, requiere de mucho trabajo psicológico, de mucho trabajo de autoconocimiento, de reconocimiento de emociones y sensaciones que a veces decimos, ¿por qué yo estoy sintiendo esto? Porque eso está ya en tu sangre, en tu sistema. Un ejemplo clásico que les voy a poner es el caso de Otaola, cuando le dicen, ay, que si te compraste la finca con el dolor del pueblo cubano, que si haces dinero con el dolor del pueblo cubano, porque demonizamos el éxito, demonizamos incluso el dinero. Tú ves a las personas hablar de eso como, no, pero es que él hace dinero con eso. Les pongo el caso de Otaola porque es el principal, el number one. Pero a muchos creadores de contenido, a muchos defensores de la libertad de Cuba les pasa lo mismo. No, yo no creo en ti porque tú estás ganando dinero con eso. ¿Y por qué ganar dinero es malo? Señores, la verdadera libertad se siente, se experimenta cuando nos liberamos de las cadenas internas. Yo quisiera que me contaran en los comentarios, que hemos tenido muy buena interacción, pero quisiera saber algunas experiencias que han tenido referente a esto que les comenté en sus trabajos, donde seguramente han vivido todas estas emociones de manera intensa. El miedo, la envidia, el desprecio, el odio, la competencia tóxica, todo esto se vive en Cuba a diario. Pero quisiera saber en los comentarios un poco de su experiencia, que si bien no es el mejor cuento para hacer, porque uno quisiera contar cosas positivas, es bueno que las personas identifiquen de dónde salen estas conductas, estos comportamientos, y todo, créanme, tiene una base profunda en la política y la sociedad cubana. Entonces, cubano que me ves, ¿cómo crees que el comunismo ha afectado a tus emociones? ¿Me vas a contar tus experiencias en los comentarios? Espero que sí. Igual no olviden suscribirse al canal, comentar, dar like. Es súper importante para seguir creciendo esta comunidad donde invitamos siempre a reflexionar, donde queremos que las personas se conozcan más y se entiendan más como seres pensantes, donde apuntamos específicamente a la audiencia cubana, que es una audiencia compleja por estas mismas cuestiones que he estado abordando hoy, porque no son capaces de comprender el daño antropológico y emocional que les ha hecho la dictadura, y es difícil hablarle a alguien que no entiende de dónde viene y que no sabe cuánto bien le podría hacer regresar al lugar de donde vino sanado, a reconstruir. Creo que es muy importante empezar a agradecer más, empezar a valorar más, empezar a admirar más al otro, para ir sanando un poco esa toxicidad en la que crecimos. Con esa reflexión llego al final del capítulo de hoy. Espero les haya interesado el tema. Me encantaría que en los comentarios me sugieran nuevos temas, porque siempre son cositas que andan revoloteando por mi cabeza, pero me gustaría saber también de qué ustedes quieren escuchar. Sé que hay muchos formatos de creadores que tienden más a hablar de noticias, de cosas que están pasando en la actualidad, y si bien eso influencia lo que les quiero comentar, como hoy que les hablé de la última de la administración Biden de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, pues quiero más que este proyecto sea a la reflexión, que mis capítulos sean atemporales y que estén movidos, vamos a decir de alguna manera, por lo que siento y por lo que tengo ganas de contarles. Recuerden que también nos pueden encontrar en Spotify. Si de pronto vas en tu carro y no tienes tiempo para ver el video, pues lo pones como audio, que es así como está pensado, para que me escuches, porque lo importante es que llegue el mensaje más allá de la imagen. Les mando un besito muy grande. Esto es Miami Derecha, donde si bien no tienen que pensar como yo, siempre deben tener la premisa de querer ver y vivir Miami y también Cuba por la derecha.